que había unos quizzes de que hablaban de isquemia. Vamos a estar seguros que todo un cliente nos claro. ¿Qué entendemos por isquemia? Cuando el todo no llega full. Cuando no llega sangre, ¿verdad? Que es muy diferente cuando sale poca sangre, ¿verdad? Entonces, es que por ahí hay una frase, una isquemia del corazón izquierdo, creo que decía, ¿verdad? ¿Qué significa una isquemia del corazón izquierdo? Nada, automáticamente estamos conducidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tengamos cuidado con eso. Isquemia quiere decir que no llegó sangre, ¿verdad? Por algún motivo, torniquete, algo, ¿verdad? Pero diferente es cuando sale, por ejemplo, algún problema cardíaco, hay una reducción del débito cardíaco. ¿Qué significa eso? Que no está saliendo la sangre suficiente, el cuerpo ahí está acomodado para ver como remedio, pero sí hay sangre, ¿verdad? Que si fuera isquemia, no sale nada. Pero digamos, si hay un problema cardíaco, puede haber isquemia en la microcirculación. Pero ¿qué significa que isquemia que no llega Que no acá? llega. Es que cuando no hay sangre. O sea, ¿en qué momento vamos a tener un problema de isquemia? Por ejemplo, un trombo, ¿verdad? Va el trombo y se hospeda, no sé, en alguna arteria, en la arteria femoral, por ejemplo. Pues ahí para abajo no va a haber ningún tipo de sangre. ¿Por qué? Porque el trombo tapó completamente la arteria, ¿verdad? Pues, y cuando estamos hablando de problemas cardíacos y decimos, bueno, es que la sangre comienza a retenerse, hay una congestión, ¿verdad? La congestión no es o sea, siempre llega sangre al corazón, o sea, algo va a entrar, algo va a salir. El problema es que no vamos a ajustar el débito cardíaco suficiente mal, ¿verdad? Pero si hay sangre, claro, es que ya hablamos de isquemia, quiere decir que no hay absolutamente nada. Entonces, para que no confundamos esos dos términos, bueno, ¿verdad? Isquemia quiere decir que el todo no llegó absolutamente nada de sangre, obviamente son las consecuencias vamos para que les quede claro el concepto. Pues vamos a trabajar con el sistema digestivo. Entonces la idea ahorita es, dar un recordatorio del sistema digestivo, que yo creo que ya todo el mundo lo tenemos más o menos claro, y históricamente cómo están conformados los órganos, algunas diferencias entre ellos, y algunas diferencias entre especies, y luego ir hablando un poquito de lo que sería patología según la región mejor de la especie con la que estamos trabajando. Entonces, la primera parte vamos a hablar de los componentes. Entonces, todos recordamos cuáles son las partes del sistema digestivo, ¿verdad? ¿Sí? Y recordamos particularidades o diferencias entre una vaca, un caballo, un perro, un gato. ¿Qué tiene de particular el sistema digestivo, por ejemplo, los rumiantes? Rumen, retículo y omaso, ¿verdad? Que son como los diferentes, porque el omaso tiene una función muy parecida al estómago, ¿verdad? Entonces, muchas de las patologías de los rumiantes se concentran desde el punto de vista digestivo, se concentran principalmente en el rumen retículo, ¿verdad? Por ahí un par de patologías de omaso, pero la mayoría, desde el punto de vista digestivo, se concentran ahí, ¿verdad? Una enfermedad que es súper común para todas las especies es la diarrea. Entonces, en todas las especies vamos a ver que puede haber manifestaciones de diarrea. Ahora, los caballos, ¿cuál sería la particularidad de los caballos? Un ciego muy grande, ¿verdad? ¿Qué más? Un colon muy grande también. ¿Ah? Y un colon muy pequeño también. El colon menor también es muy pequeño. Y el colon es un estrangulamiento, ¿verdad? Entonces, y el colon, esas características de ciego grande, colon grande, aplica para caballos y para conejos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se van a enfocar los principales problemas digestivos en caballos o en conejos? En colon y ciego por las particularidades, ¿verdad? Perros y gatos, ¿qué tienen ellos de diferente? ¿O qué tiene así mayor? Creo que era que el gato tenía un intestino muy largo o corto. Corto. Pero de forma general, digamos, el sistema digestivo de ellos cumple como las características que hemos visto: estómago, intestino delgado, intestino grueso. No hay alteraciones importantes comparado con el caballo, por ejemplo, con los rumiantes. Uno a veces ya no sabe donde dice perestómago y otros dicen estómago. Lo correcto es estómago. Eso ya lo vamos a ver, es que depende del libro que lo trabajes, pero se supone que, ahora lo vamos a ver ahorita. Se supone, es que específicamente se supone que los preestómagos, el rumen, el retículo y omaso, se derivan del esófago, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, se cree que esos tres que te acabo de decir
se generan desaculaciones que se derivan del esófago, como el buche en las aves, ¿verdad? Esto es un cemento del esófago, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la literatura habla del estómago? Porque como se supone que el estómago está antes del estómago y se derivan del esófago, pues se les llama estómago, ¿verdad? Pero hay gente que también les dice cuatro estómagos, ¿verdad? Entonces depende mucho de cómo se esté trabajando. Yo prefiero usarlo para estómago, partiendo del principio que son circulaciones que nacen desde el esófago. ¿Recuerdan quiénes eran las glandulas salivales? ¿Cómo se llamaban? Sublingual. Las parótidas. Estaban las molares y gatos también. Las Que tienen las muelas, las molares, las cigomáticas. las cigomáticas. ¿Y solo faltando una? Hay las. De los sublinguales que me dijeron. ¿Ya dijeron la parótida? ¿Otra vez cuáles han dicho? ¿Cuáles han dicho? Dijeron parótida, sublingual y cigomática, que se encuentran cuántas especies. Ah, Vacas, creo, ¿no? y pérsidas, ¿verdad? ¿Y cuál otro falta? Submandibular, ¿verdad? Y recuerda dónde están ubicadas, no se ubica la parótida, la submandibular, la sublingual, la cigomática. Es como el del arco mandibular. Medial al mandibular, estaría la submandibular y dorsal, o sea, entre el pabellón auricular y submandibular se encuentra la parótida. Para esas cosas un poquito diferenciar quién es quién, uno más o menos se ubica por la posición. Inmediatamente al entrar al pabellón auricular estaría la parótida y al entrar a esa, medial al ángulo, la submandibular. La sublingual no se encontraría. Debajo, de entrar a la lengua, ¿verdad? Y ustedes recuerden que había cada glándula tiene los conductos salivales, ¿verdad? Porque libera la saliva. ¿Recuerdan por dónde los liberaban? ¿Ah? Tiene la glándula y el conducto que libera la saliva. ¿Dónde sale ese conducto? ¿Recuerdan? Hay un mismo que ver. Igual como en la parte debajo de la lengua, por detrás de la lengua. ¿Cuál es el debajo de la lengua? De la sublingual y las velas mandibular. la submandibular. Pero entonces recuerden que por ejemplo en caballo uno le levanta la lengua y había unos camanances que teníamos el pliegue igual, ¿recuerdan? Entonces ambos del pliegue igual había unos camanances que le llamábamos las carúnculas, ¿verdad? Sublinguales. Entonces, en la mayoría, en todas las especies, en ese punto ahí tenga o no tenga esa carúncula es por usar los conductos de la sublingual y la submandibular. ¿Por qué comento esto? Porque se puede llegar a obstruir. Entonces, por medio de ir a buscar para ingresar, ¿verdad? ¿De dónde sale la parótida? ¿De dónde drena? Antes, nos hace. Sí, por eso me lo imagino como por. Recuerda que la boca tenía la cavidad bucal y el vestíbulo de la boca. Ajá. ¿Recuerda quién era el vestíbulo? ¿Entre qué y qué? Ah, entre. Es que habían dos. Todo lo que tengo en medio de los dientes es la cavidad bucal. Y lo que tengo entre cachetes y dientes sería el vestíbulo. Entonces, la parótida drena en el vestíbulo de la boca, cerca de los molares, ¿verdad? Bueno, si recuerdan, ¿verdad? Que los dientes tenemos los permanentes y hay una fórmula dentaria para cada bicho, ¿verdad? Eso lo recuerdo. Las tonsilias, si recuerdan dónde saben quiénes son. Son las amígdalas. ¿Aquí a dónde? Específicamente a dónde. ¿El himno de? A las dos. ¿Y quién era el himno de las dos? Los conductos que comunicaban. Y nada más voy a comentar, porque ya se escucha, estábamos grabando un animal y le abrimos la boca para poner el tractor y alguien me dijo, uy, mira, tiene unas pelotas raras ahí dentro de la boca, y esas pelotas raras y eran las tonsilias que se veían ahí. De hecho, se ven muy bonitas. Yo les voy a llamar la amígdala sobre tonsilias. Y entonces mi comentario fue, mira, tiene unas pelotas, pueden revisar porque las pelotas tienen un modo. Y recuerden que ellas son órganos de defensa, ¿verdad? Entonces, si recuerdan dónde se ubica, ¿verdad? ¿Quién era el libro de las dos? ¿Recuerdan? Ese era el conducto
comunicar, que había hablar con el. Son unos plieguecitos que le hace la división entre. Ah, Había oral ¿Y qué sigue, verdad? Y faringe, ¿verdad? Entonces, si ustedes abren la boca, le abren la boca a un perro, ustedes van a ver que donde está la base de la lengua, donde ustedes abren la boca, se forman como unos pliegues ambulados, ¿verdad? Esos plieguecitos es el mismo de la fauce, exactamente. Sobre esos plieguecitos, o un poquito hacia atrás, se encontrarían esas muchachas aquí, la parte del uso lateral, ¿verdad? ¿cómo era que se Para llamaba? que si algún día se encuentran los pelotas, no van a encontrar antes de acá. ¿Cómo era que se llamaba ese que te está diciendo que lo confundí, ¿no? Que comunica. Vos te como que estás pensando seguro con las trompas de los cactus. Okay. ¿Esos de quién recuerdan? ¿Quién son? Sí. Siempre vamos a hacer peritoneo, los momentos. ¿Cuáles momentos recuerdan? Momento mayor, momento menor. ¿Qué más? Aquí me faltó uno. ¿Recuerdan eso? Eso. El mesovario. Primero, ¿para qué sirve? ¿Quién es él? Ajá, ¿quién con quién? A la pared. Entonces, todas las segmentos del digestivo hacia la región dorsal. Entonces yo tenía el mesoduodeno, el mesocolon, el mesorrecto, ¿verdad? Ah, el mesovario, que es aquel plieguecito que reventamos cuando estamos haciendo castración, ¿verdad? Y en machos, ¿cuál es el que tenemos en machos? Eso es como un tejido fibroso. Es un tejido fibroso. Recuerden que es un derivado de las. ¿Recuerdan quiénes son estas? ¿Quiénes eran las primeras cerosas? Es el peritoneo y cosas así. Sí. ¿Peritoneo es una? La pleura. ¿La pleura es otra? ¿Me falta? ¿Me falta? ¿Me falta? Peritoneo, las tres P. Peritoneo, taquicardia, son las tres cerosas. Entonces, a nivel digestivo abdominal, tenemos el peritoneo. Entonces se derivaba los mesos, los pliegues, el mesenterio y todos esos pequeños derivados del peritoneo visceral, ¿verdad? Entonces, este de aquí son los que ya decimos. Entonces, todo lo que han dicho, en hembras el mesovario, sí, y en machos no se recuerdan el mesovario. Recuerdan ese de ahí, que ese es el causante de que los testículos se queden en los criptorquídeos, por ejemplo, que el testículo no baje hasta el saco escrotal. ¿Cómo están conformados los órganos del sistema digestivo? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las capas? La serosa, La primerita. si fuera para adentro sería la serosa o, que también la podemos llamar de la adventicia, ¿verdad? ¿Quién sigue? Muscular. Conectivo, había también. Ah, su mucosa ahí y la mucosa. Básicamente las dos características. Una musculatura lisa que es la que permite la contracción. Entonces, mayor o menor tamaño, depende del tamaño. Entonces, por ejemplo, colon, esas mismas capas va a un mayor tamaño, el estómago, pues, esas mismas capas va a un mayor tamaño. Y ya propiamente en la capa mucosa, los tipos de glándulas, según si es intestino, las glándulas intestinales, si es estómago, las glándulas gástricas, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Diferencias aquí. Sí, ¿verdad? Lo que hablamos al principio. En esta parte de aquí, la parte esofágica azul. Digamos, ahí cuando mencionas a libros como los cerdos, particularidades que ellos así no, digamos, como tienen sistema digestivo. La única diferencia que tienen en este caso los cerdos es que el colon es un poquito más grande si comparamos con los cerdos. Pero o sea, si recuerdan que decíamos que si recuerdan la cuestión de la necrosis era que el colon en cerdos es así. Es una espiral, pero no espiral como la de los rumiantes, ¿verdad? Ustedes recuerdan que colon es espiral, pero los rumiantes es una espiral, pero no se devuelve, ¿verdad? En cerdos es así, son como tres vueltas, pero queda apenas, ¿verdad? Para adentro y para afuera. Entonces, no se dice que es un colon espiral, no se dice que es una posición centrífuga, centrípeta, ustedes recuerdan ese término. Da vueltas, pero no tantas como. O sea, si lo vamos a ver así, pero no tantas vueltas como este de aquí. ¿Cuál es el término que se usa? Centrífugo y centrípeto.
¿verdad? Que da como 2 o 3 giros y luego como 2 o 3 giros. Lo comparamos con ese, serían como 8 giros ambos. Entonces sería muchísimo más evidente este color en espiral que este color en espiral. ¿Algo más ahí? Ahí cuando dices la canta por la gotera subágica. Una puede ser la gotera subágica, ¿verdad? ¿Qué otras diferencias entre lactantes y... ¿Ah? Entonces, cuando estamos hablando de rumiantes, por ejemplo, recién nacidos, básicamente se dice que son monogástricos, ¿verdad? Lo que tienen funcionalmente es, activo es el abomazo, el túnel retículo no están bien desarrollados. Bueno, la función del digestivo, ¿verdad? ¿Qué entendemos por tasa de absorción? Es lo que pasa en los enterocitos hacia el cuerpo. Exactamente, lo que logra caer en sangre es el sistema digestivo. Y recuerden que la absorción depende del tamaño del animal, ¿verdad? Cuanto más grande el bicho, menor Sí, el porcentaje de absorción o de aprovechamiento de los alimentos. Entonces, porcentualmente, no sé si ustedes recuerdan, cuando hay nutrición, proporcionalmente, un caballo, una vaca, un elefante tiene que comer más que lo que podría comer un perro, un gato, un gato, ¿verdad? Porque entre más grande el animal, menor el aprovechamiento. Y entonces ahí entramos en lo que sería la tasa de pasaje. ¿Qué era la tasa de pasaje? El tiempo que pasa el contenido a través del intestino grueso y delgado principalmente. Entonces, a partir de ahí va a depender de cuánto se puede absorber. ¿Cómo es? Entre más grande el bicho, menos la absorción. Entonces, por eso que ocupa comer más. Entonces, si ustedes, digamos, ustedes han escuchado hablar de los consumos, por ejemplo, si una vaca come, por ejemplo, el 10-12% de su peso de materia fresca, ¿verdad? Si lo comparamos con el elefante como el 7%, ¿por qué? Como más grande, aprovechamiento, entonces hay que comer muchísimo más para poder aprovechar. No sé qué era lo del tiempo que pasa en el intestino, lo de la tasa de pasaje. La tasa de pasaje es la cantidad de tiempo que los alimentos pasan a lo largo del intestino y en ese lapso que va pasando depende de cuánto puede ser aprovechado. Pero es que hay bien alimentos, por ejemplo, digamos, alimentos altamente fibrosos. Si yo comparo un pasto por ejemplo, digamos, una vaca de calabaza y una vaca de arroz. ¿Sí las conocen las dos, verdad? Las vacas de calabaza y las vacas de arroz. ¿Se han escuchado hablar de ellas? Las de las y las de arroz, la verdad. No, exactamente lo mismo que se dicho. ¿De dónde salen estas vacas? De cuando cosechan el arroz, entonces queda todo ahí el texto de la mata levantada, entonces aquí inventó hacer eso con estas vacas, ¿verdad? Y eso, la cantidad de fibra aquí tendría más fibra. Entonces, tienen más cantidad de fibra y una fibra de menor calidad, ¿verdad? Entonces, este alimento va a apurar esa digestibilidad que trae reducida hace que el pasaje sea más lento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cuerpo le va a costar un montón más poder procesar a nivel ruminal para pues caer al estómago y al intestino. Entonces, la tasa de pasaje está muy relacionada con la digestibilidad y el aprovechamiento de los alimentos. Si un animal, por ejemplo una vaca, se come 1 kilo de concentrado, la tasa de pasaje, el aprovechamiento es muchísimo mayor que un trasvalo, por ejemplo. Y eso sería muchísimo menor que este de aquí. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento de los alimentos depende mucho de las características. Y eso también está relacionado con algunas patologías que vamos a ver hoy en esta parte de aquí. Entonces, en la parte digestiva, esos dos términos aquí influyen mucho sobre algunas, tanto desde el punto de vista anatómico, algunas patologías, desde el punto de vista funcional y de lo que comen los animales, otros tipos de patologías. ¿Está claro? Ok, hay otras particularidades. No sé si ustedes han escuchado hablar de esos términos, ipsodontes y braquidontes. Hace referencia a especies que los dientes constantemente están creciendo y hay especies que los dientes salen y dejan de crecer. Ipsodontes es que pasan creciendo. Dejan de crecer. Salen y dejan de crecer. Ejemplo, nosotros, ¿verdad? Y los braquidontes son especies que los dientes están constantemente creciendo. Ejemplo, conejos, tiburones. No, pero los tiburones no son de crecimiento, sí van cambiando sí hay otro nombre para eso. Pero los tiburones tienen no sé cuántas filas de dientes, entonces ellos lo que hacen es que se les caen. Vos dices ahí, es que el diente crece. Exactamente. Es el mismo diente. Es el mismo diente, es lo que le pasa por ejemplo a los conejos, ¿verdad? Que tienen los dientes y ahí están los que siguen
constante crecimiento. Como los cerdos. O los caballos, ¿no? Los niños no. No lo soportan. ¿No? O sea, se les hace reporte chiquitillos para eliminarlos, pero no crecen como tiempo. Y los caballos, ¿por qué es que los caballos hay que ser eliminados dientes cada 6 meses? Están revisando los dientes. Porque son constantes de crecimiento, entonces donde vienen los pero claro, no sé si lo cambian la montaña. Si lo cambian los poquitos ahí. Ahí en el caballo de laboratorio, cuando se acaba de caer le enseñan los dientes, porque hay uno muy bonito de barbaques, para que vean, no sé si hay video más. Pero claro, eso entonces, bajo este concepto, van a haber algunas patologías relacionadas con esas especies, pero pues, hay que analizar las particularidades de la especie para ver quién que los puede afectar, ¿verdad? Desproporciones anatómicas del caballo, ¿las recuerdan? Ya os dijiste una. Ajá, entonces, una de ellas es de un color mayor, de este ancho, y de un momento a otro se estrangula. Entonces, depende del contenido que venga, a un color mayor le va a ser muy fácil avanzar. Pero cuando llega a color menor, esos dos exactamente van a terminar eso. Entonces, viene el color mayor, ¿verdad? Y se estrangula el color menor, ese pasaje de mayor a menor, entonces ya hay que tener un estrangulamiento que me puede generar obstrucción, entonces ya causa de colon, exactamente. Otra, el tamaño del estómago. Proporcionalmente, el tamaño del estómago no acompaña el tamaño del animal. Por eso es que el caballo tiene que comer varias veces. Digamos, un perro, una vaca, ellos comen 2 veces al día, se mete todo lo que pueda y en cambio el caballo no, por el tamaño que tiene la especie, el caballo come 6 o 8 veces al día. ¿Por qué? Porque proporcionalmente el tamaño del estómago es muchísimo menor, entonces come poco o se va a llenar rápidamente, entonces no se puede varios tipos de comida. Y ya se le predispone a cólicos. Otra. ¿Qué les ocurre? No sé si, o sea, si ahí entra como que el tamaño del ciego, o sea, es como una proporción que a veces tan grande. Podría ser, pero no tanto el tamaño, bueno, sí, por lo grande, pero por dónde entra, ¿recuerdas? Puede ser una valvulita de ese tamaño para traer la cosa así, y por dónde salía, ¿recuerdas? Que también, entonces yo tengo un colon de ese tamaño de ancho, y por dónde voy a salir? Por un orificio estrecho. Entonces, estos estrangulamientos a mí me generan cólico, ¿verdad? Otra particularidad. Otra particularidad. ¿Qué recuerdo? De los caballos. ¿Tiene qué? No tiene vesícula o sea, no tiene el órgano de la vesícula, que eso se llama hematocritus, ¿verdad? Otra particularidad. ¿Es de la vesícula? Podría ser, pero es que esa no la menciono porque aquí el chiste es particularidades que me llevan a los días, ¿verdad? Una súper importante, antes del sol, que no puede montar, que es ¿cómo se llama el vestido que queremos ahí? El cardio. Entonces, el caballo primero se le revienta el estómago antes de vomitar, ¿verdad? Pues eso ya lo predispone a poner, digamos, el resto de las especies es muy fácil eructar, ¿verdad? El caballo no eructa, ¿verdad? Pues eso acumula gas, distensión gástrica, ¿por qué? Porque el esfínter no la ve. De hecho, inclusive, yo nunca no he tenido la oportunidad, pero han escuchado hablar de la zona nasogástrica que se pone en caballos, ¿verdad? A veces cuesta que la sonda entre a nivel del estómago, hay que usar anestésico para que pueda abrir, porque el esfínter es tan fuerte que hay dificultad para introducir en la sonda a nivel del estómago por esa tendencia que tiene el cuerpo de la. No, primero el momento de estómago, antes de que vaya a echarse. Si el caballo vomitó, Es que es lo que yo escucho ¿qué hace? que varios poquitos, pero que era no, el caballo, o sea, para que vomite tiene que realmente estar, probablemente ya está muerto. Muerte que se le dilató, es que se le Algo, desvió. pero digo, no va. Primero se le revienta, se le da el momento de estómago antes de que llegue a la cabeza. Profe, y eso, digamos, eso funciona, eso válvula del cáncer funciona como
Entonces, digamos, como el proceso del mono, no sé si se le dice reflejo, pero cuando uno vomita, se abre totalmente, se extiende. Para que el vómito salga del estómago y le siente el nivel de otro. No, es que el chiste es que el cardio es tan resistente que nunca va a olvidar. ¿Pero claro? Sí. Entonces esa es la peculiaridad, como la resistencia del cardio. Exactamente. La fuerza del cardio es para mantenerse grabado. ¿Y eso de trabajo? Ahora veamos por aquí. Complejidad microbiana del rumen. ¿Qué podemos hacer? Estas características aquí, ¿cómo podemos relacionarlas con patologías? ¿Cuáles son las características de un rumen feliz? Las características de un rumen feliz. ¿Y qué se ocupa para que haya una microbiota normal? Y constante, estable, bonita, feliz. ¿Verdad? Desde el punto sí. En el rumen hay un montón de bacterias, pero la mayoría se clasifican en bacterias celulolíticas y bacterias amilolíticas. ¿Para qué sirven las celulolíticas? Para la celulosa. Y diferencian las hemicelulolíticas. Fijémonos en estas dos. Bueno, vamos un poquito más para atrás. ¿Quién contiene la fibra del pasto? Celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿verdad? Celulosa, hemicelulosa y lignina. Recuerden que esos son carbohidratos, ¿verdad? Lignina. Lignina. Esos son carbohidratos estructurales, eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Pues esto es lo que le da las características al pasto de ese pasto, ¿verdad? ¿Quiénes son las más digestibles, las más aprovechables? Esos dos de aquí, ¿verdad? Conforme el pasto se va haciendo viejo, depende del tipo de pasto, el aporte es mayor cantidad de lignina. ¿Por qué un arbusto es arbusto? ¿Por qué un árbol es árbol? ¿Qué le da la característica de liquidez a los arbustos y a los árboles? ¿Verdad? Entonces, entre mayor rigidez tenga ese forraje, que es lo que tiene mayor aporte de lignina. Y los rumiantes, de forma general, tienen muy poca capacidad de digestión de esto de aquí, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando hablamos de calidad de alimentación, yo puedo pensar que mis forrajes vayan en esta línea, ¿verdad? Porque el cuerpo sí tiene capacidad de esto de aquí. Estas no. Entonces, vuelvo al ejemplo de la pata de arroz. ¿Qué es lo que le pasa a la pata de arroz? Mucha lignina. Entonces, por eso es que al rumen le cuesta un montón poder digerir eso, porque la lignina no tenemos bacterias suficientes para aprovecharla, ¿verdad? Hablando de especies domésticas, en animales silvestres, hay animales que se aprovechan muchísimo de esta parte de aquí. O por ejemplo, si hablamos de búfalos, los búfalos tienen un tipo bacteriano que logra aprovechar un poquito mejor esta parte de aquí. Entonces depende de la especie que estemos trabajando. Pero de forma general, yo tengo que buscar que los forrajes vayan en esta dirección, que serían carbohidratos estructurales. Entonces al final de cuentas, es un carbohidrato, ¿verdad? Cuando las bacterias del rumen aprovechan, ¿y qué terminan transformando esto? En el medio vienen los ácidos grasos, ¿verdad? Así estamos claros, ahí, solo para recordar. Entonces así, el rumen ocupa bacterias y hongos que hagan esa degradación. Entonces, hay bacterias que van en esta vía y hay bacterias que van en esta vía. ¿Cuál es la fuente de alimentación de esto? Los almidones. Ejemplos de almidones. ¿Qué sirve? ¿Ustedes tienen? Yuca es un almidón, exactamente. Yuca, camote. ¿Qué más? ¿Cuál es el principal elemento del concentrado? ¿Verdad? Entonces, toda esa línea, todo lo que son harinas, almidones, quienes las aprovechan son estas de aquí. Entonces, el rumen tiene que tener más o menos un balance de qué tiene, qué tipo de bacteria tiene que tener, depende de la alimentación. Entonces, un animal alimentado altamente con dietas forrajes
el mayor porcentaje va a ser celulítica, ¿verdad? Si yo le doy concentrado a ese animal, entonces va a haber un aumento de la población amilolítica, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la mipid ideal de un rumen? Más o menos, depende de la literatura, dicen 6.8, 7.0, hay gente que lo toma aquí 6.5, pero dejémoslo aquí, 6.8, 7, dejémoslo por ahí, 7.1, depende de lo que esté agarrando. Es más o menos un pH neutro, ¿verdad? ¿Para quién? Para el rumen, cuando los animales son alimentados con esto de aquí. ¿Quedó claro? Ahora, cuando yo aumento la cantidad de esto de aquí, ¿cuál es la tendencia? A que el pH baje, entonces van a dar 5.8, 6.2, ¿verdad? 6.2 más o menos, ¿verdad? Entonces, exactamente, aquí viene, y este pH no les gusta tanto a estos, ¿verdad? Entonces ya hay una alteración de la microbiota. ¿Quedó claro? Ahora, esto de aquí y esto de aquí va a repercutir con esto de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales ácidos grasos que se producen a partir de forrajes? El acético Y butírico. y son tres, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son la principal fuente a partir del forraje? Acético y propiónico. Eso de aquí, el acético y el propiónico. Cuando yo comienzo a alimentar con almidones, se sigue produciendo eso, pero también aumentando el butírico. ¿Qué hace el butírico? Entonces, ahí ya comenzamos con un problema de metabólico, porque este pH, el pH que tengo en rumen, es un pH que va también a afectar a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y el pH sanguíneo alterado va a afectar la funcionalidad del cuerpo. Entonces, depende de lo que yo esté alimentando, puedo tener repercusiones sistémicas. Pero claro, igual por ejemplo aquí, el acético y el propiónico son los principales. Depende de la dieta, voy a tener más producción de acético o más producción de propiónico, ¿verdad? Entonces depende de por ejemplo, este de aquí es el que se dice que es la principal fuente de grasa en la leche. Entonces depende del tipo de fibra, yo voy a tener mayor producción de propiónico o mayor producción de ácido acético. Y eso me va a afectar la producción, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, en animales de producción, no sé si ustedes han escuchado hablar del término de enfermedades económicas. Son disturbios metabólicos o de comportamientos fisiológicos que me repercuten en mayor o menor medida las ganancias de la vida. Entonces, por ejemplo, digamos, yo estoy con una alimentación así, el animal no está enfermo, el animal es feliz y contento, pero resulta que me comienzan a afectar los sólidos totales o la grasa en leche como tal, ¿verdad? Depende de la dieta que yo esté alimentando. Una vaca, por ejemplo, digamos, que estaba dando 3.2 de grasa, pasa a darle 3.0. Esta diferencia de grasa me está haciendo perder plata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo de forma normal bien balanceada la dieta. Entonces, en animales de producción se usa el término de enfermedades económicas. Depende de lo que yo esté haciendo con la fisiología o la anatomía del animal. El animal clínicamente no me manifiesta una enfermedad, pero económicamente sí me está afectando algún parámetro. Entonces, mucho está relacionado con la fisiología del animal como tal. Claro, o bien las enfermedades subclínicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una enfermedad subclínica? Que ocupo una prueba de laboratorio para poder diagnosticar. Entonces, en principio, por ejemplo, yo veo que el animal está bien, está comiendo, anda por el porfero, me produce leche, etcétera, etcétera. Pero cuando luego hago exámenes de sangre, descubro que estamos en una acidosis. Una acidosis no clínica porque el animal no está manifestando enfermedad, pero desde el punto de vista fisiológico hay una alteración bioquímica. Y eso repercute en mayor o menor grado en el comportamiento del animal. Ejemplo. ¿Y de dónde viene el problema? Porque yo estoy equivocando en algo en la vida. Entonces, estoy teniendo problemas reproductivos, ¿verdad? Por algo que viene desde la alimentación. Exactamente. Entonces, el chiste es que yo tengo que analizar. Hay cosas que yo puedo ver muy fácilmente, cosas que no lo puedo ver tan fácilmente, que se consideran enfermedades, o aquí, ¿verdad? Y repercuten desde el punto de vista digestivo, parte de particularidades de la especie. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto?
¿Por qué pongo este aquí? Todos los animales domésticos, por naturaleza, ellos han adaptado a la dieta que están consumiendo. Cualquier cambio brusco en cualquier especie que estemos trabajando va a generar el patrón. Todo el mundo. Si yo tengo unos cerdos y están acostumbrados a comer concentrado, y no entonces se me ocurre darles suelo, ¿qué va a pasar con los animales? Alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque los cambios bruscos en animales domésticos va a generar algún problema patológico. Por eso es importante siempre la transición de los cambios de dieta, ¿verdad? Alimentación depravada. Es cuando empiezan a comerse los postres y cosas así. Pero el concepto así, formal, ingesta de elementos que no son normales a la dieta, ¿verdad? Entonces, ahora sí, por ejemplo, ejemplos de alimentación depravada. ¿Qué es pica? Comer piedra. ¿Y cuál es la causa de la pica? ¿Qué animales? Pica en perros, ¿cuál es la causa? Deficiencias minerales. ¿Puede ser deficiencias minerales? Puede ser otra. ¿Deficiencias minerales son? O vitaminas. Bueno, nutricionales, ¿Cuáles son las principales causas de alimentación depravada en perros? Estrés, una estereotipo, ¿verdad? En caballos, alimentación depravada. Ejemplos de alimentación depravada: aerofagia, chupan aire, roen paredes, madera, por ejemplo, chupan piedras, comen piedras también, comen arena. ¿Por qué puede llegar a eso? Puede ser por estrés. ¿Qué más puede hacer un caballo coma eso? Deficiencias nutricionales. ¿Ah? ¿Qué más les ocurre? Hambre. ¿Verdad? O cuadras mal manejadas, por ejemplo, todos los animales tienen que comer la comida del piso y en el piso la cuadra está con lucha, por ejemplo, o con cansa, ¿verdad? Y eso ya me genera, por las malas condiciones, una alimentación incorrecta, ¿verdad? En rumiantes, ejemplos de alimentación depravada. ¿Se nos ocurre? No, o sea, si puede generar timpanismo, pero si se lo come porque es un alimento normal, ¿verdad? Puede comer piedras. ¿Qué más se les puede ocurrir? ¿Comen tierra? ¿Por qué comen tierra? Los minerales. Beneficios minerales, ¿verdad? Y está muy asociado. La gente en la calle lo asocia mucho al consumo de tierra, a la falta de hierro, ¿verdad? Entonces el animal cuando come tierra siente la sensación de que está comiendo hierro, ¿verdad? ¿Y por qué creen ustedes que ocupa comer hierro? ¿De qué? Para ¿De toda la hierro? cuestión de la ¿Por sangre, de qué? oxigenación. Por problemas de anemia. Entonces animales que comen tierra se relacionan mucho con problemas de anemia, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Ustedes recuerdan el botulismo? ¿Por qué le pegaron a botulismo? ¿Comía qué? Bichos muertos. Bichos muertos, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Pero digamos que el bicho muerto venga, por ejemplo, en el silage, que dice el silio y el bicho muerto. Pero también es común en suelos deficientes de fósforo. Entonces, se altera la relación calcio-fósforo. ¿Recuerdan cuál era la relación calcio-fósforo? Exacto, haz la relación. 2, 3. ¿Verdad? Más o menos. Entonces, a suelos con deficiencia de fósforo, los animales automáticamente están alterados. Entonces, los animales comienzan a comer piedras y comienzan a comer huesos, ¿verdad? Todo lo que se encuentra. Entonces, cuando consumen esos huesos, pueden ir en unos casos positivos de botulismo, producto de una deficiencia nutricional. Pero claro, y por último, calidad de la alimentación. Creo que les explicamos, ¿verdad? Depende de la calidad de la fibra que se consume el animal, o del tipo de proteína que consume el animal, o la digestibilidad del animal. Entonces, por ejemplo, digamos, y vuelvo al ejemplo de la ¿han escuchado hablar de este término? Hay libros que lo llaman de impactación, hay libros que lo llaman de compactación. ¿Qué entendemos por eso? Si tienen que es compactar, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una impactación o una compactación a nivel de room, yo puedo tener una impactación o una compactación a nivel de
de ciego o columín y caballos. Hay una ¿Por qué? diferencia. Hay una diferencia. Da lo mismo. Ayer lo llaman así, lo llaman así, ¿verdad? ¿Por qué puedo llegar a tener una impactación a nivel del Rubik? ¿Qué creen ustedes? Es lo que hablé antes. Exactamente. Ejemplo, la pata de arroz, ¿verdad? El promedio, el pasto normal, la vaca se come hoy, el pasto normal, más o menos, depende del tipo de pasto, más o menos unas 24 horas para que ese pasto pueda ser aprovechado y continúe el camino del Rubik, ¿verdad? Cuanto mayor porcentaje de fibra de mala calidad, esa tasa de pasaje es muchísimo más alta. Por ejemplo, una pata de arroz a un animal le va a llevar 3 o 5 días para poder medio digerir o tirarla para afuera esa pata de arroz. Entonces, y el animal come paja todos los días, ¿verdad? Y es un pasto más pesado. Entonces, el animal puede llegar, esa pata se va acumulando en el Rubik y llega un momento donde comienza a compactar. Entonces, supongamos que este es el Rubik y todo eso está lleno de fibra de mala calidad. Llega un momento donde el Rubik inclusive no logra hacer la contracción luminal para movilizar este tejido. Entonces vamos a hacer un animal impactado que ya no come, no hay movimientos luminales y hay que sacar esa impactación. Hacen caballos, por ejemplo, caballos que comen pasto de mala calidad o caballos que comen tierra de arena, que esa arena se comienza a impactar en el ciego colon y llega una hora donde se hace tan pesado el ciego colon que el ciego del colon no tiene la capacidad de movimiento para continuar con el proceso de ellos. Para estar muy bien. ¿Está claro? ¿Preguntas o comentarios? Profesor, una más para ver la academia, con la melaza. Sí. ¿Cuál es la fuente, la característica nutricional de la melaza? Es una fuente de... El asunto es que ya dijimos que es lo que manda o lo que predomina a nivel ruminal. ¿Verdad? Las bacterias. ¿Qué ocupan las bacterias para multiplicarse? Y nada más recuerden en detalle, recuerden que las vacas, siempre la vaca come pasto y come las bacterias. Entonces ustedes manejan el dato, pero han escuchado, todos los animales ocupamos una cantidad mínima de alimento para mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces, esa cantidad mínima de alimento que ocupan las vacas para alimentarse lo obtienen de las bacterias, exactamente. De las bacterias en el rumen, ¿para qué están las bacterias en el rumen? Para agarrar las fibras, la celulosa y la hemicelulosa y a sacar energía de ahí y además liberar todos el resto de componentes que están dentro de la célula vegetal, ¿verdad? Que luego el animal sirve. En ese proceso las bacterias se multiplican, ¿verdad? Y cuando el líquido ruminal avanza a través de los tres estómagos y llega al estómago, el pasto va junto con el líquido ruminal y llevan bacterias. Esas bacterias a nivel de estómago se convierten en fuente de alimentación. Entonces, las vacas obtienen el 50% de lo que ellas ocupan para mantenerse vivos, lo obtienen de quién? Por eso la importancia de una buena actividad ruminal. O sea, un rumen feliz con muchas bacterias y muy diverso me permite que esa vaca absorbente de mejor forma sus necesidades básicas de sobrevivencia. ¿Pero claro? Entonces, pero siempre digo que la vaca siempre come pasto y come bacterias. ¿Pero claro? ¿Ok? Las bacterias se ocupan las bacterias para sobrevivir y multiplicarse. Energía, ¿qué más? Aminoácidos. Vitaminas sí, minerales, como todos los seres vivos de este planeta. Pero claro, pues, cuando nosotros damos melaza, ¿qué es lo que estamos satisfaciendo? Sí, es energía, ¿verdad? ¿Qué está matando? Pues, siempre es importante, depende de mi objetivo de suplementación. Yo puedo dar melaza, exactamente, lo que vuelve la melaza con sal mineral, ¿verdad? Entonces yo cubro dos, pero ¿qué le pasa a las bacterias? Yo tengo que dar también una fuente de proteína para que ellas puedan tener todos los elementos que ocupan para multiplicarse, ¿verdad? ¿Cuál es una fuente rápida de proteína? NH3, NH4, en español. Pues, ¿qué es la urea? Una fuente nitrogenada. Pero no se puede dar en vaca leche o no es cierto. Sí.
Se vale cualquier animal que rumiante, porque lo aprovechamos con ciertas reglas. ¿verdad? Sí, porque le echas proteínas con indicaciones, o sea, como si fuera proteína ya. En todos. Ahora, yo lo pongo en forma de urio, no en este. ¿Qué es la pollinaza? ¿Por qué lo de pollinaza a las vacas, a los animales, a los rumiantes? ¿Cuál es el ingrediente que tiene la pollinaza que los animales aprovechan? Hay diferentes formas de alimentar, ¿verdad? De dar este elemento aquí. El chiste es este: tengo una fuente de nitrógeno. ¿Para qué es esa fuente de nitrógeno? Exactamente. ¿Ustedes recuerdan cuál era la abreviatura de la fórmula química de las proteínas? ¿Recuerdan? Esa es la de la energía, ¿verdad? Los carbohidratos. Esta es la de las proteínas. ¿Quién es Chon? Chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? El nitrógeno. Entonces te agarran eso es para fabricar aminoácidos, ¿verdad? Que es la materia de las proteínas. Entonces, ¿de dónde pueden agarrar las bacterias ese nitrógeno para fabricar aminoácidos, para fabricar proteínas, para multiplicarse? Entonces, cuando yo estoy suplementando animales, por ejemplo, en verano, la gente tiene la costumbre de dar melaza, o la gente tiene la costumbre de dar pollinaza. ¿Cuál es el adulto? Que estamos dando la mitad de la receta. Entonces, si la gente suplementa pollinaza, el consejo es metan una fuente que puede ser una melaza, puede ser almidón de yuca, puede ser un maíz, puede ser caña de azúcar, que le da la fuente de energía. Ahora, métale también la fuente proteica, que la más barata y más fácil de dar es bajo diferentes fuentes. Pollinaza, gallinaza, cerdaza, alguna, no sé, soya, destilado de maíz, cualquier cosa para que sea la fuente proteica. ¿Quedó claro? Ahora no tiene minutos.